Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. El precio del petróleo. El precio del petróleo, según un periodo histórico que va desde 1990 hasta el 2026, muestra que ha fluctuado, también ha tenido variaciones significativas por coyunturas internacionales, lo cual lo que vemos son volatilidad en cuanto a su precio y también cómo el precio pues está sujeto a situaciones geopolíticas en el mundo. Recordamos que en 1991 Irak invadió Kuwait, dos países con aporte significativo de petróleo, más o menos un 30%, un poco más lo que aportaban estos países al mundo y hace que el precio de estar aproximadamente en $16 alcanzara los $36. Después de la misión Tormenta del Desierto y con la estabilidad geopolítica en el área geográfica, el precio cambió pasó a cotizarse muy próximo a como estaba antes de esta situación. Más o menos el precio estaba en $19 después de haber alcanzado los $36. Así durante los años 1992 hasta lo que fue el año en 1998 de estar aproximadamente en $23 con 54 centavos en 1997. El precio en 1998 estuvo en $9 con 82 centavos. Eso también por las cuotas de participación de los países y cómo también se da la oferta frente pues, a la demanda. Así más o menos encontramos cómo fluctuó el precio del petróleo entre 14, $15 y lo que fue la década de los 90 a partir de los 2000 por aumento en la demanda o que los países necesitaban más petróleo. Hasta el 11 de septiembre el precio llegó hasta más o menos los $32. Con la invasión de Estados Unidos a Irak, pasó de estar más o menos en $18 hasta los, más o menos hasta los. Acá no, la gráfica nos tiene como un limitante, pero el petróleo llegó casi que hasta los $132. Tuvo un ajuste de precio hasta los $39 y todo lo que fue como este conflicto que duró casi que del 2010 hasta el 2015, cuando pues ya hay un retiro de tropas y ya Irak empieza a administrarse por un gobierno. em, Después de derrocar a un régimen que existía en este país, ya después de haber una transición que más o menos duró unos 5 años, el precio durante esos durante el 2010 hasta el 2015, el precio del petróleo llegó a alcanzar el precio en dólares aproximadamente de $116 más o menos hasta los $100, $109. Luego, cuando Estados Unidos empieza a aplicar la técnica del fracking en su territorio y la extracción de petróleo, y ellos empiezan ya a producir petróleo en Estados Unidos a partir del 2015, el precio llegó a estar en $58. Tuvo una caída según las gráficas, hasta $30. Y así desde el 2015 hasta lo que es el 2018. $78, según también la participación de los países, las cuotas de producción a nivel internacional. Cuando ocurrió la pandemia, el precio cayó hasta los $32 y con la reactivación y la situación geopolítica en Ucrania, llegó a cotizarse alrededor de $122. Luego el ajuste del precio, las cuotas de participación, que estos periodos de incertidumbre, como suelen ser estas situaciones geopolíticas o estas guerras, el precio se ajustó hacia el 2023 en $82, con las diferentes situaciones en Medio Oriente, también lo que ocurre entre Israel, Palestina, todo lo que fue Siria, acá lo que fue entre 2016, 2015, tuvo que ver mucho el conflicto sirio, porque ahí hay un tránsito de hidrocarburos y también, por supuesto, hay oleoductos, también lo que es muy próximo al territorio de Turquía. Eh,
en esta parte o en estas tensiones geopolíticas, también en estas situaciones o en estas crisis humanitarias, como lo puede ser un conflicto, como lo es toda guerra, pero aparte, pues también la infraestructura de petróleo próxima, por ejemplo, en el caso de Irak, pues fue destruida, en el caso de Irán, en este momento que se ha presentado un conflicto entre Estados Unidos e Irán, también ha tenido una destrucción en Ucrania y Rusia ha tenido una destrucción en la estructura petrolera, tanto refinerías como lugares de extracción. Esto llevó a que el año pasado y entre el 2000, entre el 2026, este año, a partir de este año, desde enero hasta marzo, el dólar pasara de estar en $62, que era como el año pasado, en el 2025 se estaba cotizando, a más o menos $100, alcanzar de $117 y estar más o menos un precio fundamental en $85. El día de hoy está en $80, ha caído. Em, lo que habíamos consultado y lo que tenemos información es de que la Agencia Internacional de Energía estima que la producción mundial aproximadamente está en 98,8 millones de barriles de petróleo promedio día durante junio, el factante en el mercado aproximadamente con 3,7 millones de barriles promedio día, cuando en el 2025 redondeaba los 102 millones de barriles promedio día. Las previsiones tienen en cuenta la expansión de 2,5 millones de barriles promedio día el próximo año. eh, Aquí observamos de que por ese conflicto internacional de estarse produciendo 102 millones de barriles de petróleo, pues están 98 millones de barriles promedio día la producción mundial, ese faltante más o menos de unos 4 millones de barriles de petróleo hace que el mercado, pues ante la demanda y la necesidad, pues obviamente se vean dispuestos a pagar un poco más por ese petróleo. Es un poco la explicación. Esto es el análisis técnico y fundamental en ondas del meta con el precio del petróleo. ¿Qué está pasando ahí? Nosotros eh, publicamos una vez cada mes, em, hacemos una observación, una interpretación de cómo varía el precio, hacemos una descripción, describimos y también hablamos de la coyuntura internacional. También cuánto produce el departamento y cuánto producen los diferentes campos, los distintos campos. Villavicencio, que es el área donde está PI, aproximadamente está, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está en 9.826 barriles promedio día. Hay que entender que aquí no solamente está PI, sino también hay más campos en el municipio de Villavicencio, ya en su área, en su extensión territorial. Esto es Ondas del Meta, Ondas de Economía. Que estén muy bien. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. La refinería de Apiay produce 6.000 toneladas de asfalto cada mes. La capacidad instalada alcanzó el máximo de producción con 2.500 barriles de crudo promedio día. El derivado es aplicado en proyectos de concesiones viales y carreteras nacionales. La materia principal del asfalto deriva del petróleo. Es conocido también como NEME, con agregados como grava, gravilla, entre otros. El compuesto así la pavimentación de carreteras con capas asfálticas. El material impermeabiliza y sella sobre la superficie la movilidad, soporta el peso y el tránsito de los automotores. En el departamento Meta hay 77,2 kilómetros de vías pavimentadas y el estado de las capas asfálticas calificado como muy bueno. La duración de 10 años con el mantenimiento adecuado. El 54,7% en el país están entre regulares y muy malas, es decir, con oportunidades de cambiar la superficie del material. La refinación de asfalto en API significa el 52% con otros derivados, cubre una cuarta parte de la producción nacional y la experiencia 35 años. En el 2025 fueron 47.000 toneladas de material y aproximadamente 5.000 toneladas promedio mes, según Ecopetrol. En las instalaciones, además, derivados como nafta, gasóleo y combustible de petróleo para motores de buque de gran calado. Ecopetrol cumplió 75 años el 25 de agosto de 2026 e invitó a Ondas de Economía, entre otros periodistas, a conocer las instalaciones de API, donde fue informado de prácticas de gestión y sostenibilidad ambiental. En una próxima publicación, las conclusiones de la visita. Agradecimientos al equipo de comunicaciones y los funcionarios de Ecopetrol. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. Que estén muy bien. Ondas del Meta.